Historia de mis raíces manabita. Esta historia está basada en hechos reales, tanto en versiones orales como la de mi abuela Martina. Ella cuando recogía arroz o granos en la mesa se ponía a contarme su historia de sus abuelos, sus ancestros, de su abuela que a los 13 años se casó hablando de María Candelaria, de su abuelo, cómo llegaron allá, de su padre, que era de Machalilla. Son versiones que ella fue relatando y que en mi mente se quedó en la memoria y ahora lo estoy poniendo en estos audios. También he podido y he tenido la oportunidad de conversar con los descendientes de mi tío Antonio Moreira, con sus hijas, con sus hijos, y he tomado las versiones de ellos, también de mis primos mayores que me han contado su historia, como los Pinargote o los Briones, los Quijanos, y también aparte de estas versiones de ellos que cuentan su historia, como mi tía Esmeralda, estas historias también yo me he valido de libros, por decir que mi abuela, la madre de mi abuelo Jaime era china, está basada en este libro, Historia de la migración china en Ecuador, cómo los culis llegaron a Balsar, a Olmedo, a Vuelta Larga, Santana, a la parte del Guasmo, cómo la familia León se asentó allí, y también la familia Quijano, de donde desciende. Todas estas familias fueron traídas desde Europa, que en 1845 el gobierno de Intimilla pidió que vinieran acá. Entonces, también en el gobierno de Urbina se solicitó que vengan gente del reino de Bélgica, de Suiza, de Holanda, de Noruega, de los Países Bajos, como Alemania, Inglaterra, que es el Reino Unido, de Portugal, de España. Los Moreira descienden de Portugal. Entonces está basado en este libro, no es que yo me he inventado o algo así. También hay un trabajo interesante de que elaboró la Universidad Andina Simón Bolívar, que es regentada por el director Enrique Ayala Mora, un gran historiador. Entonces este es un libro, una tesis que hicieron de todo el acontecer de la provincia de Manabí de 1830 hasta 1895, tanto en la parte agrícola del trabajo como en la parte política o de la guerra. Estaba en estos 400 hojas de estos libros que me he tenido que leer para llevarles a ustedes una versión real de lo que acontece. También me he valido en los libros que ha escrito mi amigo Oscar Trampos, él vive en Sucre, del Cantón 24 de Mayo, hizo este libro, Historia del Cantón 24 de Mayo. Aquí hay un relato interesante de nuestra familia, como es Juan Rocha, que fue el honorable o fue un asambleísta en 1940 al 45. También nuestro amigo Oscar escribió Huella de la Historia, cómo los antiguos tenían varios caminos, y él narra los caminos que usaron, que son caminos reales que usaron. Aparte de esto, para yo llegar a saber de dónde descendemos nosotros, tuve que elaborar el árbol genealógico. ¿Qué es un árbol genealógico? Un árbol genealógico es de ver las raíces de dónde procedemos nosotros. Entonces, esta información de dónde la saco, ustedes dirán, pero ¿cómo poder sacar a partir del nacimiento de Cosmin Sainz con Genara Moreira, o la de Manuel Quijano con Rosa León? ¿Cómo puede él tener esa partida de matrimonio? Pues me baso en el registro civil de ancestros, que le vamos a presentar la página de internet allí para que ustedes puedan ver. Allí yo me baso también en el libro que escribió el científico geólogo Teodoro Wolf. Él era un sacerdote jesuita que García Moreno lo trajo para que trabajara en todo el Ecuador, la hidrografía, geografía de lo que tiene el Ecuador, y elaboró este mapa en el año de 1892. Elaboró, entonces son mapas reales donde él dice aquí hay vivienda, aquí no hay vivienda. ¿Por qué
¿quién le puso los limos a esta tierra? Pues Teodoro Wolff era un científico que dijo a Anselmo, mira Anselmo, esto de aquí es limos, este es un limo. Quiere decir que entonces este territorio, ¿cómo se llama? No tiene nombre, bueno, pongámosle los limos. Y se quedó con los limos el territorio de mis ancestros. Entonces, esta es la información veraz y precisa que ustedes pueden tener. Buenos días. Estamos en el árbol genealógico de Anselmo con María Candelaria, donde descendemos nosotros. Historia de mis raíces manavitas. Otro capítulo más. Hoy día, como ustedes saben, son 6 hijos de Anselmo con Candelaria. Un varón y 5 mujeres. Hoy día voy a topar de la tercera de las hijas, que es María Clara Aurora, que nació el 31 de agosto de 1872. María Clara Aurora se casa con Jerónimo Reyes. Voy a hacer una remembranza aquí acerca de dónde salió Jerónimo. Jerónimo nace en Machalilla, a orillas del Océano Pacífico, en la comuna Machalilla, que hasta el día de hoy existe, y hay una cultura que se llama Machalilla, y hay un sendero, hoy día hay un centro, un museo turístico ancestral en Aguas Blancas. Entonces, ¿cómo llega Anselmo al Guasmo, a los Limos? Le comento, para el año de 1830, que comienza la República, hasta el año de 1895, surgen 2 acontecimientos. Uno, la producción, y otro es la política, la guerra entre los liberales y los conservadores que están. Entonces, en cuanto a la agricultura, el trabajo, la gente pudiente, que son 8, entre esos los Moreiras, son una de las familias pudientes, los Ceballos, comienzan, y los Hiler y los Zambranos, entre otros, comienzan a presionar, y es así que chicas y chicos que tienen madre desconocida se los llevan a los campos, a los grandes hacendados, y los dejan en ese lugar trabajando como peones hasta que tengan su mayoría de edad y puedan ellos ya desenvolverse. Es el caso de Manuel Quijano, de Jerónimo, de Horacio Albán, de los gateroles que son Antonio y Ramón Villega, de los Tamayos, de los Ceballos, de los Sainz, y entre otros más, los Combosas. Llegan estos jóvenes a trabajar en estas fincas. Uno los introduce en el Guamo, otro en los Limos, y se quedan ahí estos jóvenes trabajando para grandes hacendados. Es el caso de Jerónimo, ya un joven, y viendo a una gran mulata como es María Clara Aurora, se enamoran y se casan y procrean 9 hijos. En los Limos, 9 hijos. Ellos, como ustedes les he relatado anteriormente, ellos viven en el Cerro de la Silla. Pero Jerónimo con María Clara se vienen un poquito más al sur, en uno de los cerros, al otro lado, cerca del sector de la fruta del pan, al otro lado, cerca del sector de la fruta del pan, ahí entre 2 esterillos, ahí hacen su casa ellos, procreando 9 hijos, de los cuales Juan Ramón es el primero, que nace en el año de 1894. Luego sigue Juan Bautista, que nace ya en el 1896. Luego viene Jerónimo Jacinto, que nace en el 98. Y ahí viene nuestra abuela, María Inés o Martina, nace el 11 de noviembre de 1899. De ahí descendemos nosotros y ahí me voy a centrar yo. Pero ahora les sigo relatando. La quinta hija es Aurora Amada, Aurelia, mi tía Aurelia, que tiene descendencia justamente en este lugar donde estoy yo, que es Anconcito, deja su descendencia a la tía Aurelia y aquí quedan sus restos. Luego sigue el tío Carlos Ramón. Carlos Ramón, ustedes saben la historia de él. Puedo relatarle cómo llegó él, a San Carlos y dejó una gran descendencia ahí. Él nació el 12 de noviembre de 1911.
Luego viene nuestra tía Manuela, María Luisa. María Luisa nace el 29 de noviembre de 1914. Luego sigue Lorenzo Domiciano, que nace en 1918, que es el octavo, y la novena, que es Ramona Domitila. La tía Ramona Domitila, todos estos hijos de María Clara Aurora y de Jerónimo tienen que salir porque, como ustedes les he relatado anteriormente, hubieron una disputa con los Pinargotes, por deuda perdieron sus territorios, aunque ellos peleaban eso, no pudieron y tuvieron que salir prácticamente huyendo en balsas, toda la descendencia de Aurora con Jerónimo. Jerónimo y Aurora están enterrados en el recinto El Progreso, antes Yuca de Ratón, ahí están los restos de ellos, y sus hijos, cada uno, como dos están en Guayaquil, dos mujeres están en Guayaquil, que es Ramona Domitila y la tía Manuela. La tía Aurelia está acá, el tío Carlos está, si no está en Milagro, está en San Carlos, creo más está en Milagro. Mi abuela está en Guayaquil, a ver, no, mi abuela está en Los Limos, está en Bellavista, en el cementerio de Bellavista. Bueno, quisiera relatarle de cada uno de ellos, pero bueno, de casi todos los varones, a excepción de tío Carlos, dejó descendencia, los demás fallecieron. Mi abuela dejó una gran descendencia, mi tía Manuela también dejó una gran descendencia, Ramona Domitila, que se casó con el señor Euclides Martínez, que él era de Santana, dejaron dos hijas que se casaron con personas de la provincia de Los Ríos de Ventana, y su descendencia vive, uno en Guayaquil, otros viven en Ventana. Entonces son dos hijas que dejó, a Beatriz y a Bella Inés. Ellas todavía están vivas, tienen una gran descendencia. En el caso de mi abuela Martina, ella se casa con Jaime Quijano. Jaime Quijano, el padre de él es Manuel Quijano, y la madre es Rosángela León, descendiente de China. Mi abuelo Quijano se escribe con K, Quijano, él viene de la descendencia semita. Digamos que ellos son descendientes de judíos, llegados a España, y de ahí vienen hacia Perú y llegan a esta parte de Machalilla, introduciendo la gente pudiente hacia el Guasmo, hacia los Limos. Y ahí Manuel después compra unas tierras a la familia Martillo, donde mi abuelo Jaime se asentó y procreó su descendencia con mi abuela Martina. Entonces, hay muchos Quijanos, son dos hijos que dejó ahí Manuel Quijano, que es Rodolfo Quijano, Jaime Quijano, y otra hija, Teresa Quijano Vázquez. Y después que muere Rosángela, él se hace de la señora Quimí, y se va a vivir a Calceta. Entonces el abuelo Jaime procrea con la abuela Martina 14 hijos, de los cuales sobreviven 11, y de los 11 van poco a poco muriendo, ¿no? Es la vida, es dura, pero es la vida. La primera hija es Rosa María, ella nace en el año de 1918, la segunda es Guillermina en 1920, la tercera es Ana Euta en 1921, la tercera es Marina en 1923, el quinto hijo es Máximo, y Lupicila la sexta en 1927. Luego tienen un hijo que se llama Manuel en 1933. Después sigue la tía Ángela, que nace en el año de 1935. Luego la hermosa tía Zeneida en el año de 1937. Esmeralda Rosa en el año de 1939, y la última hija pues es mi tía Aide en el año de 1941. Hago un paréntesis aquí porque el abuelo Jaime tuvo una hija fuera de matrimonio
con la tía María Macías nace la tía Josefa. ¿Por qué tía María? Porque María Macías es prima con la abuelita Martina, descendiente de Anselmo. Anselmo Moreira, la hija de él, pues se casa con Ramón Macías y a uno de sus hijos le pone Anselmo Macías. Anselmo Macías después vive en Balsar, por ahí dejó su procreación. Entonces nosotros descendemos de esta generación, desde, le hago un remember, de Anselmo de 1848 que nace y de María Candelaria que nace en el año de 1850 y se casan muy jóvenes, Anselmo de 15 y María Candelaria de 13 años y van a vivir pues a Los Limos, en ese hermoso Valle de Los Limos, en La Silla. Me gustaría que ustedes estén y podamos hacer un recorrido hacia la Loma de la Silla donde ellos vivían. De ahí ellos procrean a 6 hijos. Francisco de Paula no tiene descendencia, no encuentro, a lo mejor voy a seguir investigando, pero de sus 5 hijas sí tenemos. En esto es relatado de la 4ª hija, que es María Clara Aurora, que se casa con Jerónimo, y de ahí viene esta procreación. Ahora llegamos a la generación nuestra de Jaime Quijano con Martina Reyes, procreando 14 hijos, y esta es la descendencia. Ahora nosotros somos la 4ª o 15ª descendencia de ellos, y hasta aquí ha llegado este video que les resumo para ustedes. Aquí tenemos la historia, tenemos la vivencia de ellos, cómo poblaron esos parajes, esos panoramas de El Guasmo, Los Cañales, Los Limos, San Antonio, El Progreso, La Esperanza o Agua Fría, todos esos territorios, cómo fueron poblados. Pues este libro que les estoy narrando ahora me hace ver cómo llegaron ellos allí. En este caso les cuento que Anselmo con Candelaria se trabajaban ellos ambos en el campo, sea cogiendo tagua, sea sacando caucho, produciendo la tierra y vendiendo sus granos, su higuerillas a alguien, al vecino. En este vecino era un hombre que le daban este título para que él pueda acaparar de los campesinos el producto y venderlo mayoritariamente, ya sea en Olmedo o ya sea en Jipijapa, al señor Lucas, que era uno de los grandes que compraba en ese tiempo la producción. Pero ya llega la fuerza que la gente reclama el sombrero de toquilla. Entonces le dicen a los campesinos: miren, las mujeres se van quedando en la casa a hacer sombreros y a estar en los quehaceres domésticos, y los varones son los que van a la casa, a la tagua, a la higuerilla, al caucho, a la producción, y las mujeres, porque el comercio del sombrero estaba bajo y necesitaban más producción de sombrero. Y es así que la mujer campesina manabita comienza a tejer el sombrero. Y es por eso que ustedes ven a la entrada de Manta La Tejedora, el monumento a la tejedora. Y hay una linda canción, espero que la pongamos en este video, esa canción de La Tejedora. Todo Manabí sabe tejer. Esta es la producción de las grandes montañas de Colón y Colonche, que están allí como testigos vivientes de la producción, y aún se produce el sombrero que se ha ganado a nivel mundial del trabajo ancestral de Pile o de Montecristi. Pero todos saben tejer. En Cuenca se produce, en Chordelé, en Gualaceo, hay grandes tejedores de esta producción, y aún ellos no tienen la toquilla, pero de acá llevan la materia prima para trabajar ellos el sombrero manabita. Así que este Manabí es un emporio de riqueza. Somos gentes trabajadoras. Digo somos porque soy descendiente y me siento orgulloso de eso. Digo que maná es el maná de Dios. Vi 2 veces. Manabí es 2 veces la bendición. Significa el maná 2 veces. Bis es doble veces porción de Dios. Manabí. Hay una tierra maravillosa, una gastronomía maravillosa. Es necesario que te conozcas más sobre nuestro, y después leeré más historia sobre nuestra historia.